Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos del proyecto más ambicioso de Godzilla hecho por fans, y claro hablo de Heritage, el cual a Toho no le agradó tanto debido a que por la calidad del proyecto las personas confundirían esta película con la de Shin Gojira, la cual estaba siendo desarrollada en ese entonces, por lo cual Toho puso algunas condiciones, las cuales son: se eliminará Godzilla del título, no se tendrá ningún tipo de ganancia, se prohíbe el registro de derechos de autor, no es posible distribuir copias físicas, Heritage no tendrá secuelas o continuación, se deberá limitar a menos de 50 minutos, no excederá los $50.000, y finalmente se les prohibió publicar cualquier tráiler al público, pues esta solo podía ser vista por los que apoyaron al producto de forma monetaria mediante un servidor seguro y de forma privada. Y es por eso que les contaré un resumen de lo que veríamos en el proyecto. Así que comencemos. Desde el primer ataque de Godzilla en 1954, la humanidad ha estado bajo la constante amenaza de gigantescas criaturas conocidas como superfauna, animales mutados por la llegada de la era nuclear y el abuso del poder destructivo del átomo por parte del hombre. La humanidad se unió contra un enemigo familiar y durante casi 60 años, trabajó colectivamente para estudiar y combatir a las criaturas mientras millones morían, las ciudades se derrumbaban y la economía mundial continuaba colapsando. Ahora, el mundo parece estar finalmente controlando la amenaza. Jack Martin es corresponsal de United World News y nieto del periodista ganador del premio Pulitzer Steve Martin, cuya fascinante cobertura del ataque a Tokio en 1954 lo convirtió en una leyenda. Con la sombra de su abuelo siempre en lo alto, Jack ha pasado su carrera intentando forjar su propio legado, mostrando una gran promesa como periodista antes de caer en una espiral de depresión. En el proceso, ha dañado gravemente tanto su reputación como su matrimonio con una amiga de la familia, Kaori Ogata. Antes de dejar la agencia, Jack viaja a una pequeña isla del Pacífico con su amigo de toda la vida, Mitch Lawrence, quien ahora dirige la antigua división de periódicos de UON. Mientras los dos esperan para asistir a una ceremonia de inauguración de un nuevo edificio, Godzilla reaparece repentinamente después de casi 30 años de ausencia, y no ha regresado solo. Con la amenaza inminente del rey de los monstruos, Jack debe decidir si huir o finalmente abrazar su herencia y denunciar el ataque en el momento en que sucede, arriesgando no solo su vida, sino también la vida de su mejor amigo y su esposa. Y ahora mencionaré a todos los kaijus que aparecerían en el proyecto. Rodan. En 1956, las operaciones de extracción de carbón en un pueblo local, descubrió una especie de gigantescas ninfas de libélula, o meganulón. Los insectos comenzaron a aterrorizar a la ciudad, y la fuerza de autodefensa fue contratada para erradicar la infestación. Poco después, un terremoto del volcán que despertaba abrió bolsas ocultas en toda la montaña. El meganulón desaparecieron y pronto comenzaron a llegar informes desde el área del Pacífico de objetos voladores no identificados, personas desaparecidas y ganado de Japón y China hasta Filipinas. Finalmente, se descubrió que 2 Rodan estaban anidando dentro de la montaña. Las criaturas tomaron vuelo, perseguidos por las fuerzas de defensa, y se enfrentaron dentro de la ciudad de Fukuoka. La superfauna destruyó la ciudad antes de regresar al monte Aso, promulgando un gran número de muertos. Un plan fue formulado para atrapar al Rodan dentro de la montaña bombardeándolo. El ataque desencadenó una erupción y mató a las 2 criaturas, pero no antes de liberar a más de ellas debajo del volcán. Una investigación posterior reveló que una gran cantidad de suelo contaminado por el bombardeo atómico de Nagasaki había sido trasladado de la ciudad y enterrado bajo la montaña, lo que sugiere que estos animales raros se vieron afectados por la radiación. Hoy en día, la especie continúa existiendo en bandadas aisladas en una amplia área alrededor del Pacífico, machos y hembras se aparearán de por vida. Son una de las especies de superfauna más grandes y una de las más peligrosas. Desde 1956, han sido responsables de una serie de desapariciones de humanos, ganado e incluso aviones en las áreas que habitan y se han encontrado hasta la costa occidental de América. También han sido responsables de ataques ocasionales en áreas densamente pobladas.
Su aparición inicial fue un catalizador para que la comunidad científica, dirigida por el Dr. Kyo Yamane, dedicara más recursos y tiempo al estudio de la amenaza cada vez mayor de la superfauna y condujera a la creación de la biología de la superfauna. Vagan. Un pariente de los enormes lagartos monitores Megalania que habitaban en Australia, se pensaba que la especie varan era un mito aborigen hasta que las pruebas de armas impulsaron a los restos de los animales perturbados en un camino de destrucción a través del interior de Sídney a fines de la década de 1950 y principios de la década de 1960. Solo unas pocas tazas de saliva con bacterias en la boca de Varan tienen la capacidad de aniquilar una gran área poblada y causar la muerte de humanos en cuestión de minutos si se exponen. Era enorme. Hoy en día, una pequeña población de la especie reside en un santuario especial en el Outback, bajo estrecha observación internacional. Kumonga. Otra mutación que se propagó rápidamente como resultado del desastre del control del clima en Vietnam. Kumonga es una de las especies de superfauna más mortíferas de la Tierra. Tan voraces como Kamacuras, estas criaturas se alimentan de las mantis gigantes y de los humanos por igual. La red de un solo adulto puede cubrir casi 1 milla cuadrada y solo una cantidad muy pequeña de su veneno mortal puede matar a un ser humano en cuestión de segundos. Nacieron. Hubo muchos casos en los que las crías se soltaron de las hembras y formaron un enjambre de tropas terrestres. La especie es susceptible al calor extremo. Al igual que las Kamacuras, continúan existiendo en cantidades controladas en la reserva de superfauna de Vietnam y ocasionalmente se extrae veneno de ellas. Adultos que han sido asesinados para investigación científica y armamento anti-superfauna. Kamakura. Como resultado de un experimento de control del clima que salió mal en el sudeste asiático, los Kamakura son un ejemplo de la vida silvestre local alterada por la tormenta radiactiva mortal creada por la operación fallida. Reproduciéndose y extendiéndose rápidamente por el área, el conflicto que se había estado gestando en la región fue sofocada rápidamente y los recursos se combinaron para enfrentar la amenaza mucho mayor. Se formó una coalición de las Naciones Unidas y las naciones de todo el mundo enviaron tropas para ayudar a contener el brote de superfauna. Lo que siguió resultaría ser el conflicto anti-superfauna más mortífero en la historia, la Guerra de Vietnam. La especie fue contenida después de varios años de lucha y pequeñas poblaciones continúan existiendo en una reserva internacional que constituye una gran área de lo que hoy en día es el sur de Laos y el centro de Vietnam. El área está bajo estrecha observación y varía cantidades de superfauna y sus nidos se destruyen regularmente para mantener a la población bajo control. Anguirus. Alpha Anguirus, el miembro más grande y más antiguo conocido de la especie. El alfa fue visto por primera vez en Osaka en 1955, donde fue el único superviviente del Anguirus que aterrizó allí. Viviendo como un granuja en las varias décadas posteriores, se cree que el alfa mató al ex líder de la manada y se lo llevó hace más de una década. El segundo es la beta femenina del pack, el consorte. Y finalmente, el omega y el miembro más joven la manada el heredero. Posiblemente sea la descendencia del alfa y la consorte. Se intentó desarrollar una película con el mismo título de Heritage, pero con ideas original, pero por el desinterés del público el proyecto sería cancelado definitivamente. En lo personal a mí me hubiese encantado ver el largometraje por la buena historia que contaba, pero por desgracia este proyecto nunca será publicado. Y bueno, esto sería todo por el momento, espero les haya gustado este video, por favor dejen un comentario, suscríbanse y compartan el video. Nos vemos dentro de 4 meses.